Si crees que los apóstoles tuvieron una vida y muerte comunes, déjame decirte que estás completamente equivocado. Los apóstoles eran hombres sencillos, pescadores, campesinos y artesanos, que dejaron todo para seguir a Jesús. Fueron testigos de su resurrección y encargados de llevar su mensaje al mundo. Sin embargo, su misión no estuvo exenta de peligros. Juan, conocido como el discípulo a quien Jesús amaba, vivió momentos únicos al lado del Maestro, como la Transfiguración, la Última Cena, y fue testigo de la crucifixión. Según las tradiciones de la Iglesia, Juan sufrió persecuciones bajo el emperador Domiciano, quien intentó ejecutarlo arrojándolo a un caldero de aceite hirviendo. Milagrosamente, salió ileso. Fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones del Apocalipsis que hoy forman el último libro de la Biblia. Su vida terminó en Éfeso, donde murió de causas naturales, un caso excepcional entre los apóstoles. ¿Sabías que Juan sobrevivió milagrosamente a ser lanzado en aceite hirviendo? Su historia te dejará sin palabras. Si quieres descubrir más secretos sobre los apóstoles, suscríbete al canal ahora y no te pierdas ningún detalle. Pedro, originalmente Simón, fue un pescador que se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Aunque negó a Cristo 3 veces, fue restaurado por él después de la resurrección, convirtiéndose en un líder fundamental del cristianismo primitivo. La tradición narra que Pedro fue martirizado en Roma bajo la persecución de Nerón. Eligió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir de la misma forma que Jesús. Este acto de humildad refleja su transformación de un hombre impulsivo a un pilar de fe. La forma en que murió Pedro no solo muestra su humildad, sino también la profundidad de su amor por Cristo. ¿Sabes cómo eligió enfrentar su final? Haz clic en Me gusta si te impacta la valentía de los apóstoles y compártelo con alguien que necesite inspiración. Santiago, hermano de Juan, fue uno de los primeros mártires cristianos. Su vida terminó cuando el rey Herodes Agripa I ordenó su ejecución por espada, un acto registrado en el libro de los Hechos. Andrés, por otro lado, fue crucificado en una cruz en forma de X, ahora conocida como la Cruz de San Andrés. Según la tradición, incluso mientras agonizaba, continuó predicando el Evangelio a los presentes. ¿Sabías que la muerte de Santiago marcó un punto de inflexión en la iglesia primitiva? Descubre cómo su sacrificio fortaleció la fe cristiana. Suscríbete y activa la campana para no perderte las historias impactantes de los otros apóstoles. Mateo, antes recaudador de impuestos, dejó su vida anterior para seguir a Jesús y se convirtió en autor del primer evangelio. Su martirio en Etiopía demuestra el impacto de su predicación en tierras lejanas. Felipe, conocido por su fe, murió crucificado en Hierápolis, después de predicar a multitudes. Bartolomé, quien llevó el evangelio hasta la India, enfrentó un martirio brutal. Fue desollado vivo y luego decapitado. Las historias de Mateo, Felipe y Bartolomé muestran el costo de ser un verdadero discípulo. ¿Te imaginas su valentía? Comparte este video si crees que estas historias merecen ser escuchadas por más personas. Tomás, conocido por su escepticismo, dejó un legado de fe en la India, donde finalmente fue martirizado por lanzas. Judas Tadeo, patrón de las causas desesperadas, murió junto con Simón el Celote, posiblemente desollado y partido en dos por predicar el Evangelio. ¿Sabías que Tomás, quien dudó de Jesús, llevó el cristianismo hasta la India y murió defendiendo su fe? Dale me gusta si estas historias te inspiran y cuéntanos en los comentarios cuál te impactó más. Bartolomé, también conocido como Natanael, es reconocido por su valentía al llevar el mensaje de Cristo a regiones donde el cristianismo era completamente desconocido. Según la tradición, predicó en la India, Persia y Armenia, ganando innumerables almas para Cristo. Sin embargo,
su fidelidad tuvo un alto costo. La historia cuenta que el rey Astiages, furioso por las conversiones provocadas por Bartolomé, ordenó su arresto. Lo que siguió fue una ejecución particularmente cruel. Fue desollado vivo y finalmente decapitado. Esta muerte atroz ha convertido a Bartolomé en un símbolo de perseverancia y entrega absoluta a la fe cristiana. Sus reliquias, según la tradición, fueron trasladadas a la isla de Liparí y posteriormente a Roma, donde descansan en la iglesia de San Bartolomé. Este apóstol nos recuerda que la verdadera devoción a Cristo requiere una fe inquebrantable, incluso ante las pruebas más extremas. ¿Sabías que Bartolomé sufrió una de las muertes más brutales entre los apóstoles por su fe? Su historia es un ejemplo impresionante de perseverancia. Dale me gusta si estas historias te inspiran y suscríbete al canal para descubrir más relatos sorprendentes. Simón, apodado el Celote debido a su fervor por la causa de Cristo, fue un apasionado defensor del Evangelio. Se dice que antes de seguir a Jesús, estaba vinculado a un movimiento político-religioso que buscaba liberar a Israel del dominio romano. Su vida dio un giro total cuando decidió canalizar ese fervor hacia la misión de difundir la palabra de Dios. Judas Tadeo, por su parte, es conocido por ser el autor de una epístola breve pero profunda que exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en la fe. También es venerado como el santo de las causas difíciles o desesperadas. Ambos apóstoles predicaron juntos en Persia y Mesopotamia. La tradición relata que fueron martirizados en territorio persa. Simón fue desollado vivo y luego cortado en pedazos, mientras que Judas Tadeo fue golpeado hasta la muerte con un garrote. Sus vidas son una lección de valor y entrega, dejando un legado que aún inspira a millones. ¿Qué tan lejos llegarías por defender tus creencias? Simón el Celote y Judas Tadeo enfrentaron la muerte con una fe inquebrantable. Descubre su impactante historia. Deja un comentario sobre qué te inspira más de estas historias y compártelo con alguien que necesite fortalecer su fe. Tomás, conocido como el Incrédulo, por su escepticismo sobre la resurrección de Cristo, tuvo uno de los encuentros más emotivos registrados en los Evangelios. Cuando Jesús le permitió tocar sus heridas, Tomás proclamó: «Mi Señor y mi Dios». Logra una confesión que marcó un cambio profundo en su fe. Tras este episodio, Tomás se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio. La tradición cristiana sostiene que viajó a la India, donde fundó comunidades cristianas que aún perduran en la región de Kerala. Sin embargo, su misión terminó en el martirio. Según relatos, fue asesinado por lanzas en Chennai por defender su fe. La figura de Tomás nos enseña que las dudas no son el fin de la fe, sino el comienzo de un camino hacia la verdad. Su legado vive en la iglesia que ayudó a construir y en su valentía para enfrentar la muerte por amor a Cristo. ¿Alguna vez has dudado de tu fe? La historia de Tomás te mostrará cómo incluso las dudas pueden transformarse en una convicción inquebrantable. Suscríbete ahora y descubre más historias que fortalecerán tu fe y te inspirarán a seguir adelante. Los apóstoles no solo dejaron un impacto espiritual, sino también cultural y social. Su dedicación sentó las bases del cristianismo y marcó el inicio de una fe que cambiaría la historia del mundo. Cada uno de ellos enfrentó desafíos inimaginables y sacrificó su vida por la misión que Cristo les encomendó. Hoy, sus historias nos recuerdan la importancia de vivir con propósito y convicción, incluso cuando enfrentamos adversidades. ¿Qué podemos aprender de su legado? Que la fe no solo transforma nuestras vidas, sino que puede inspirar y cambiar a quienes nos rodean. ¿Qué lección tomarás de los apóstoles? Su sacrificio sigue resonando en la humanidad como un ejemplo eterno de amor y fe. Comparte este video
si crees que estas historias deben llegar a más personas. No olvides suscribirte y activar la campana para continuar explorando juntos. Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Su enfoque práctico queda reflejado en episodios como la alimentación de los 5.000, cuando Jesús le pidió una solución para alimentar a la multitud, y Felipe respondió calculando cuánto costaría. Aunque su respuesta fue humana, Jesús aprovechó la ocasión para demostrar su poder divino, multiplicando los panes y peces. Después de la ascensión de Cristo, Felipe se convirtió en un evangelizador incansable. Según la tradición, viajó a regiones como Samaria y Hierápolis, donde difundió el Evangelio. Su valentía y compromiso lo llevaron a ser martirizado. Se cree que fue crucificado y apedreado durante una de las persecuciones a los cristianos. La vida de Felipe nos enseña la importancia de ser práctico, pero también de confiar en lo que va más allá de la lógica humana. Su disposición para servir y su coraje para enfrentar la muerte hacen de él un modelo de fe y dedicación. ¿Sabías que Felipe combinó un enfoque práctico con una fe poderosa? Descubre cómo enfrentó desafíos humanos y espirituales. Haz clic en Me gusta si estas historias de fe te inspiran y no olvides compartirlas con alguien que necesite un impulso de esperanza. Mateo, también conocido como Leví, era recaudador de impuestos, una profesión despreciada por los judíos en su tiempo. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, dejó todo para seguirlo, mostrando una transformación radical en su vida. Mateo no solo fue testigo de los milagros de Jesús, sino que también se convirtió en el autor del primer evangelio. Tras la ascensión de Cristo, Mateo predicó en regiones como Etiopía y Persia. Según las tradiciones, su martirio ocurrió en Etiopía, donde fue asesinado con una espada mientras proclamaba el mensaje de salvación. Su vida representa cómo la gracia de Dios puede transformar a alguien despreciado por la sociedad en un líder espiritual de impacto eterno. ¿Te imaginas que alguien despreciado socialmente pudiera convertirse en un pilar del cristianismo? La historia de Mateo te sorprenderá. Dale clic al botón de suscripción si crees en el poder de la transformación divina. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. A menudo se lo recuerda por su papel humilde y servicial, como cuando presentó al joven con los panes y los peces que Jesús multiplicó para alimentar a miles. Andrés viajó extensamente para predicar, llegando incluso a Grecia, donde enfrentó el martirio. La tradición narra que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, ahora conocida como la Cruz de San Andrés. Según los relatos, pidió esta forma de crucifixión porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Durante su agonía, continuó predicando, demostrando una fe y un compromiso inquebrantables. ¿Sabías que la famosa Cruz de San Andrés tiene su origen en el sacrificio de este apóstol? Descubre su increíble historia. Dale me gusta y compártelo con tus amigos para que conozcan esta historia de humildad y fe. Los mártires, como los apóstoles, no solo dieron sus vidas por una causa, sino que dejaron un legado de inspiración para las generaciones futuras. Sus sacrificios nos enseñan que la fe no es simplemente un acto de creencia, sino una convicción que impulsa a la acción, incluso frente a la adversidad más extrema. Hoy, el mundo sigue siendo testigo del impacto de su misión. Desde las iglesias que fundaron hasta los escritos que nos dejaron, su influencia es evidente en cada rincón del cristianismo. Más allá de la religión, sus historias son un testimonio universal de valor, compromiso y la fuerza de las convicciones profundas. ¿Qué lecciones de vida podemos aprender de los apóstoles y su legado eterno? Reflexionemos juntos sobre su ejemplo. Judas Iscariote es uno de los personajes más controvertidos del cristianismo. Elegido por Jesús,
Como uno de los 12 apóstoles, su vida estuvo marcada por una gran tragedia: su traición a Cristo por 30 piezas de plata. Este acto, registrado en todos los evangelios, no solo selló su destino, sino que también lo convirtió en símbolo de la traición y la culpa. La tradición cristiana narra que, tras darse cuenta de las consecuencias de su acción, Judas intentó devolver el dinero a los líderes religiosos. Sin embargo, rechazado y consumido por el remordimiento, terminó quitándose la vida. Los relatos sobre su muerte presentan versiones diferentes. El Evangelio de Mateo describe que se ahorcó, mientras que los Hechos de los Apóstoles narran que murió de manera violenta tras una caída. Aunque su historia está llena de oscuridad, Judas nos deja una reflexión profunda sobre la importancia del arrepentimiento y la redención. Su trágico final es un recordatorio de cómo las decisiones impulsadas por la ambición o el descontento pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Qué llevó a Judas a traicionar al maestro que lo eligió y confió en él? Su historia está llena de lecciones impactantes. Suscríbete y activa la campana para descubrir cómo las decisiones de un hombre cambiaron la historia del cristianismo. La misión de los apóstoles no terminó con la ascensión de Cristo. Más bien, fue el comienzo de un movimiento que transformaría al mundo. Cada uno de ellos llevó el mensaje de Jesús a diferentes regiones del Imperio Romano e incluso más allá, enfrentando persecuciones, peligros y, en muchos casos, la muerte. Pedro fundó la comunidad cristiana en Roma. Andrés llevó el Evangelio a Grecia. Tomás predicó en la India y Felipe proclamó la palabra en Asia Menor. Sus esfuerzos colectivos construyeron las bases de la Iglesia primitiva, fortaleciendo comunidades y dejando un impacto que persiste hasta hoy. Este compromiso con su misión no solo amplió el alcance del cristianismo, sino que también estableció un modelo de liderazgo basado en el servicio, la humildad y el sacrificio. Los apóstoles nos enseñaron que la verdadera transformación no ocurre sin esfuerzo y que la fe, cuando es auténtica, tiene el poder de superar cualquier obstáculo. ¿Sabías que el cristianismo no se habría expandido sin la valentía y dedicación de los apóstoles? Sus viajes cambiaron el curso de la historia. Dale me gusta si admiras el legado de estos hombres extraordinarios y compártelo para que más personas lo conozcan. Aunque los apóstoles vivieron hace más de 2000 años, su legado sigue vivo en la espiritualidad de millones de personas. Sus vidas y sacrificios nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con nuestros valores y creencias. Cada vez que leemos sus historias o meditamos sobre sus enseñanzas, nos conectamos con un pasado que nos inspira a enfrentar las adversidades con fe y a vivir con propósito. Sus escritos, como las epístolas de Pedro, Juan y Judas Tadeo, son faros de luz en tiempos de incertidumbre, recordándonos que no estamos solos en nuestro camino. El ejemplo de los apóstoles nos anima a vivir con convicción y a recordar que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto eterno. Al igual que ellos, estamos llamados a ser testigos de nuestra fe y a difundir el amor en el mundo que nos rodea. ¿Qué podemos aprender de los apóstoles para fortalecer nuestra fe hoy? Sus vidas son una guía invaluable. Déjanos un comentario sobre cuál de sus historias te inspira más y no olvides suscribirte para explorar más contenido espiritual. Los apóstoles no solo predicaron a los judíos, sino que llevaron el mensaje de Cristo a los gentiles, rompiendo barreras culturales y sociales. Este acto revolucionario estableció al cristianismo como una fe inclusiva, abierta a todos, sin importar origen o estatus. Sus vidas nos recuerdan que el mensaje de amor, esperanza y redención de Jesús es universal. En un mundo dividido por conflictos y diferencias, su ejemplo de unidad y hermandad nos inspira a trabajar por una sociedad más justa y compasiva. Desde los primeros días de la Iglesia hasta hoy,
El impacto de los apóstoles sigue guiando a comunidades enteras, demostrando que el poder del amor es más fuerte que cualquier adversidad. ¿Cómo un grupo de hombres comunes cambió el curso de la humanidad con un mensaje de amor y esperanza? Descúbrelo aquí. Comparte este video si crees que su mensaje sigue siendo relevante hoy y suscríbete para más contenido que inspire tu vida. Al reflexionar sobre las vidas y muertes de los 12 apóstoles, nos encontramos con un mensaje profundo que trasciende el tiempo, el poder de la fe y el sacrificio para transformar no solo a quienes la viven, sino también al mundo que los rodea. Estos hombres, sencillos y ordinarios, fueron llamados a una misión extraordinaria: llevar el mensaje de Jesús a cada rincón del mundo conocido, enfrentando adversidades inimaginables. Los apóstoles no eran figuras perfectas ni inmunes a los errores. Pedro negó a Jesús. Tomás dudó de su resurrección. Judas Iscariote cayó en la tentación de la traición. Sin embargo, su historia demuestra que Dios no busca la perfección, sino corazones dispuestos a ser transformados. Cada uno de ellos experimentó una renovación radical que los llevó a convertirse en pilares de la iglesia primitiva, marcando el inicio de una fe que sigue impactando vidas. El sacrificio de los apóstoles nos deja un poderoso testimonio. La fe auténtica implica acción, valentía y una entrega total a los valores en los que creemos. Desde Pedro, crucificado cabeza abajo por humildad, hasta Bartolomé, desollado vivo por su negativa a renunciar a Cristo, cada uno de ellos enfrentó la muerte con una serenidad que solo puede venir de una convicción profunda. Estos actos heroicos no fueron solo gestos de devoción personal, sino que sembraron las semillas de una iglesia que se extendería por todo el mundo. Pero más allá de su impacto histórico, los apóstoles también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestras convicciones? ¿Cómo usamos nuestros talentos y oportunidades para servir a los demás? ¿Qué legado dejamos para las generaciones futuras? Sus historias nos recuerdan que todos enfrentamos desafíos y momentos de duda, pero es precisamente en esos momentos cuando podemos elegir convertir nuestras debilidades en fortalezas y nuestra fe en acción. Al igual que ellos, estamos llamados a vivir con propósito, a amar incondicionalmente y a dejar una huella duradera en este mundo. En un mundo donde las adversidades parecen multiplicarse, el ejemplo de los apóstoles nos anima a enfrentar nuestras propias pruebas con valentía, a mantenernos firmes en nuestras creencias y a difundir un mensaje de esperanza y redención. Sus vidas nos enseñan que, aunque el camino de la fe puede ser difícil, siempre vale la pena recorrerlo. El mensaje final de los apóstoles es claro: la verdadera grandeza no radica en el poder o el reconocimiento, sino en la disposición de servir, amar y dar lo mejor de uno mismo por un propósito más grande. Ellos fueron faros de luz en un tiempo de oscuridad, y su legado sigue iluminando el camino para millones de personas en la actualidad. ¿Qué harías si tu vida pudiera impactar a generaciones futuras? Los apóstoles nos muestran que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto eterno. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa la campana para seguir explorando relatos que alimentan el alma. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historia, espiritualidad y reflexión. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.